Mi hermano destruyó el auto clásico de mi abuelo para cobrar el seguro, así que yo lo dejé sin herencia y en la calle. Si tuviera que describir ese momento, diría que fue cuando entendí lo que realmente significa que alguien te traicione. Durante 10 años, mi mayor orgullo no fue mi cuenta bancaria, sino un Mustang Boss 429 de 1969. No era solo un coche, era el último vínculo físico con mi abuelo, el hombre que me enseñó mecánica cuando yo apenas alcanzaba los pedales. Pasamos veranos enteros restaurándolo, tornillo a tornillo, grasa y sudor, hasta que el motor rugía como una sinfonía perfecta. Cuando él murió, me lo dejó a mí con una nota: cuida lo que construimos juntos. Ese coche era mi refugio, mi terapia y mi posesión más sagrada. Pero para mi hermano mayor, Hugo, el Mustang era solo un montón de metal que representaba dinero rápido que él no tenía. La sospecha de que Hugo estaba tramando algo empezó con detalles pequeños, casi imperceptibles. Hugo siempre fue el emprendedor de la familia, un eufemismo para alguien que saltaba de una estafa piramidal a otra, acumulando deudas y resentimiento. Empezó a preguntarme con demasiada frecuencia por el valor de mercado del auto en las subastas de coleccionistas. Luego, noté que perdió las llaves de repuesto que yo guardaba en la casa de mis padres. La tensión interna me carcomía cada vez que lo veía merodear por el garaje con esa mirada de codicia mal disimulada. Mi mente racional intentaba decirme que era mi hermano, que no sería capaz de tocar algo tan sagrado para nuestra memoria familiar. Qué equivocado estaba. El punto de quiebre ocurrió un sábado por la noche. Yo estaba fuera de la ciudad por trabajo cuando recibí una llamada de la policía. Hubo un accidente en un barranco cerca de la carretera vieja. Mi Mustang estaba en el fondo, envuelto en llamas, totalmente irreconocible. Hugo, con un collarín ortopédico y lágrimas de cocodrilo, juró que lo había tomado prestado para una cita y que los frenos fallaron. Dijo que tuvo suerte de saltar a tiempo. La traición fue instantánea, no solo robó mi coche, sino que intentó culpar al mantenimiento que yo mismo hacía con tanto esmero. En ese momento, mientras veía las fotos del chasis calcinado, sentí que una parte de mi abuelo moría por segunda vez. La mentira se volvió más oscura cuando el perito del seguro, un tipo que Hugo casualmente conocía, dictaminó pérdida total por fallo mecánico, lo que le permitiría a Hugo reclamar una compensación como conductor autorizado si yo firmaba los papeles. Él necesitaba ese dinero para pagar a unos prestamistas que lo estaban acosando. Lo que Hugo no sabía es que, como ingeniero y restaurador, yo conocía cada milímetro de ese coche. Los frenos de ese Mustang eran nuevos, de competición, y no fallaban así como así. En ese momento, mientras Hugo me abrazaba fingiendo consuelo y pidiéndome que firmara rápido para terminar con esta pesadilla, sentí una claridad gélida. La negación se evaporó y entendí que mi hermano era capaz de quemar mi historia con tal de salvar su presente. Me quedé mirando sus manos temblorosas y recordé que el Mustang tenía un sistema de telemetría GPS y una cámara de tablero oculta que yo mismo instalé para las exhibiciones, un detalle que él, en su desesperación, pasó por alto. Pero decidí no decir nada, todavía. Firmé los documentos preliminares con una mano firme y una sonrisa triste, dejando que él creyera que su plan maestro había funcionado. Lo que encontré al recuperar la tarjeta de memoria de la cámara, que sobrevivió milagrosamente al fuego dentro de su carcasa ignífuga, no solo probaba que el accidente fue provocado, sino que revelaba una conspiración familiar mucho más profunda. Lo que vi en ese video me dio el plano exacto para demoler la vida de Hugo sin ensuciarme las manos, pero esa parte te la cuento después. Fue en ese momento cuando dejé de sentir dolor y empecé a pensar en algo más. La frialdad que se apoderó de mí no era odio, era una desconexión absoluta de cualquier lazo de sangre. Mientras Hugo se paseaba por la casa de mis padres, ya haciendo planes con el dinero del seguro que aún no recibíamos, yo me encerré en mi taller con la tarjeta de memoria de la cámara oculta. Lo que vi no fue un accidente. Vi a Hugo en una gasolinera desolada, comprando un bidón de combustible. Vi cómo manipulaba los cables de la batería para provocar un cortocircuito y cómo, antes de empujar el Mustang por el barranco, le decía a alguien por teléfono: «Tranquilo, mamá. El tonto de mi hermano cree que fue un fallo mecánico. Con el seguro pagamos tu hipoteca y mis deudas». Ese fue el verdadero impacto. Mi propia madre era cómplice. Ella, que siempre me pidió que ayudara a Hugo porque él no tenía mi suerte, había autorizado el sacrificio del legado de mi abuelo para salvar la mala cabeza de su hijo favorito. Mi cambio psicológico fue total, pasé de ser el hermano protector al arquitecto de una demolición controlada. Ya no quería respuestas, quería equilibrio. Si lo que había vivido tenía un nombre, lo que venía después tenía otro: venganza. Mi ejecución comenzó de forma silenciosa, aprovechando su propia avaricia como cebo. No los confronté. Al contrario, me mostré quebrado y les dije que, debido al trauma del accidente,
Iba a poner a Hugo como beneficiario principal de un fideicomiso que mi abuelo me había dejado para el mantenimiento del coche y de las propiedades familiares. Hugo, con los ojos brillando de codicia, firmó cada documento que le puse delante sin leer la letra pequeña. Lo que él creía que era una herencia anticipada, eran en realidad contratos de asunción de responsabilidad civil y penal por cualquier daño malintencionado al patrimonio familiar. Fase 1. El vacío legal. Al firmar esos documentos, Hugo admitió legalmente ser el custodio total del vehículo en el momento del siniestro. Luego, envié el video de la cámara oculta y la telemetría del GPS, que probaba que el coche fue acelerado manualmente hacia el vacío sin nadie al volante, no solo a la aseguradora, sino a la Fiscalía por fraude de seguros y destrucción de propiedad privada. Pero mi jugada maestra fue otra. Mi abuelo, previendo la naturaleza de Hugo, había dejado una cláusula de indignidad en su testamento: cualquier heredero que dañara deliberadamente el patrimonio perdería automáticamente su derecho a cualquier propiedad, incluyendo la casa donde vivía mi madre. Fase 2. El colapso financiero. Al denunciar el fraude, el seguro no solo negó el pago, sino que demandó a Hugo por intento de estafa procesal. Los prestamistas que lo acosaban, al enterarse de que el dinero del seguro era una mentira, empezaron a ejercer una presión que Hugo no pudo manejar. Yo, mientras tanto, ejecuté la cláusula de indignidad del testamento. En una sola mañana, le notifiqué a mi madre que, por su complicidad, la casa pasaba a ser de mi propiedad exclusiva y que tenían 30 días para desalojar. La transición interna en mí marcó el quiebre emocional. Durante la cena de esa noche, los vi celebrar por adelantado un dinero que nunca llegaría. Los observé con la misma curiosidad con la que un entomólogo mira a un insecto antes de fijarlo con un alfiler. Ya no eran mi familia, eran los destructores de mi paz, y yo era el recordatorio de que todo lo que se construye con fuego, termina en cenizas. Lo que hice el día que llegó la orden de arresto para Hugo fue el cierre perfecto para esta historia de traición, pero esa parte te la cuento después. El día que llegó la policía no hubo gritos, solo el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Hugo. Mi madre gritaba que yo era un monstruo sin corazón, que cómo podía hacerle esto a mi propio hermano por un simple pedazo de metal. Me mantuve impasible mientras los oficiales se llevaban a Hugo, acusado de fraude agravado y destrucción maliciosa de propiedad privada. Miré a mi madre a los ojos y, por primera vez, no vi a la mujer que me dio la vida, sino a la persona que permitió que quemaran el legado de mi abuelo por una mentira. Le entregué las llaves de un pequeño departamento que yo mismo había alquilado a su nombre por 6 meses. «Es lo último que recibirás de mí», le dije. El Mustang no era un pedazo de metal, era el respeto que nunca le tuviste a papá ni a mí. Las consecuencias fueron reales, frías y definitivas. Hugo fue sentenciado a 3 años de prisión, ya que sus antecedentes por estafas menores jugaron en su contra. Mi madre tuvo que vender sus joyas y mudarse a ese pequeño departamento, dándose cuenta de que el hijo que ella siempre protegió la había dejado en la ruina absoluta. Yo recuperé la propiedad de la casa familiar y, tras una batalla legal, logré que la aseguradora me indemnizara no por el accidente, sino por el robo y vandalismo comprobado por el video de la cámara oculta. Sin embargo, el giro final fue lo que realmente me dio la paz que buscaba. Con el dinero de la indemnización y mis ahorros, no compré un coche nuevo. Pasé 2 años rastreando piezas originales por todo el país. Logré recuperar el bloque del motor original del Mustang calcinado, el corazón que mi abuelo y yo habíamos ajustado tantas veces. Construí un chasis nuevo, idéntico al original, y volví a montar el coche desde cero. Cada tornillo que apretaba era una disculpa a mi abuelo y una reafirmación de mi propio valor. El día que giré la llave y el motor volvió a rugir, sentí que el círculo de traición se cerraba para siempre. Al final, no fue la venganza lo que me cambió, fue el entendimiento de que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto a lo que construimos juntos. Antes de esa noche, yo era el hermano que siempre cedía, el que perdonaba las metidas de pata de Hugo. Al ver las cenizas de mi Mustang, aprendí que hay cosas que no tienen precio y personas que no merecen una segunda oportunidad. Mi renacimiento ha sido solitario pero sólido. He vuelto a mi taller, el Mustang Boss 429 vuelve a brillar en el garaje, y aunque mi casa está más silenciosa, por fin está limpia de parásitos. Comparado con mi vida de antes, ahora camino con una seguridad que no depende de la aprobación de mi madre ni de la cercanía de mi hermano. He aprendido a ser el guardián de mi propio legado. Hugo sigue enviando cartas desde la cárcel pidiendo dinero, pero nunca las abro. Mi madre me llama llorando, pero mi respuesta es siempre la misma: el silencio. Un silencio tan profundo y respetuoso como el que mi abuelo me enseñó a valorar. Dicen que la venganza no trae paz, pero yo creo que poner límites definitivos a quienes te destruyen es el único camino hacia la libertad.
¿Tú qué habrías hecho si tu propio hermano destruyera el objeto más valioso de tu infancia solo por dinero? ¿Lo perdonarías por ser familia o lo harías pagar hasta las últimas consecuencias? Te leo en los comentarios. Si crees que el respeto a los abuelos está por encima de cualquier estafa familiar, dale like, comenta y sígueme para más historias de justicia. Suscríbete y dale like y compartir para más historias.